Ya, en la semana 6 hay, bueno, si es que está bien el sílabo que yo tengo, hay dos temas que son de IEPI, entonces esos temas no los vamos a tocar porque, bueno, básicamente es más que todo lo que hacen en IEPI. Entonces van a ser cuatro temas esta semana. Y ya, el primero sería la evaluación del desarrollo puberal, variantes normales, ahí la pubertad precoz y el retardo puberal. Ya, primero, para poder entender lo que es la pubertad precoz y el retardo puberal, tenemos que saber qué es lo normal. Así que una pubertad normal va a ser en las niñas cuando aparece de los 8 a los 13 años y una en los niños va a ser de los 9 a los 14 años. Teniendo en cuenta que dentro de este rango una pubertad temprana sería en las niñas de entre los 8 y 9 años y en los niños entre los 9 y 10 años. Entonces, sabiendo esto, una pubertad precoz es menor de 8 años en las niñas a menor de 9 años en los niños, o en las niñas cuando la menarquia se da en menos de los 10 años. Entonces, hablando de lo que es pubertad precoz, vamos a tener ah, ya, dos tipos, la central y la periférica. La central, o también va a ser llamada la dependiente de gonadotropina, va a ser el 98% de los casos. Entonces, esta se va a dividir en causas idiopáticas, que van a ser casi el 90% de todas las causas centrales, o el sistema nervioso central, ya sea de repente mm, am, algún proceso del eje hipotálamo hipofisario gonadal, entre otros. Y en el caso de la periférica, vamos a tener que, bueno, se va a llamar gonadotropina independiente o va a ser la pseudopubertad precoz. Entonces, primero, en cuanto al eje central, tenemos que saber que, si bien es cierto, bueno, hay una aparición temprana de los caracteres sexuales, estos van a ser de acuerdo al género del niño, o también llamado isosexual. Y en el caso de la periférica puede ser igual isosexual o puede haber virilización en las niñas o feminización en los niños, esto se llama contrasexual. Estos son los términos que se utilizan para esto. Entonces, recordar que esto va a ser muy importante en el momento del diagnóstico, ¿no? Si ves una virilización en una niña, ya te vas enfocando que es una pubertad precoz o y en el tipo periférica. Y bueno, acá tenemos más que todo lo que son los tumores, todas las causas como que externas a lo que es el eje. Entonces, ahí existe una secuencia de cambios, ya sea tanto en masculinos como en femeninos, pero tenemos que saber que los cambios iniciales van a ser el aumento de volumen testicular a mayor o igual de 4 milímetros o la aparición del botón mamario que también se llama telarquia. Estos son los cambios iniciales y los que tenemos que siempre estar pendientes. Después, en el caso de los niños, después del aumento de volumen testicular, tenemos lo que es la pubarquia o la aparición del vello púbico, el desarrollo peniano y por último la aparición del vello axilar. Y en el caso de las niñas es la aparición del botón mamario o telarquia, igual la pubarquia, aparición del vello axilar y por último es la menarquia. Entonces, esta pubertad precoz puede desembocar en cualquiera de estos tres o también en el varón puede presentarse lo que es la ginecomastia, como vemos acá en la imagen. Bien, ahora, primero en la evaluación, ¿a quién se le va a evaluar? ¿A los niños menores de 9 años o a las niñas menores de 8 años que presenten signos de desarrollo sexual secundario? Pues aquí hay que preguntar bastante a los papás, más que todo también sus antecedentes familiares de los niños, o sea, qué edad los papás tuvieron lo que es la pubertad y todo eso, desde cuándo aparece el botón mamario o desde cuándo apareció aumentado el volumen testicular, porque como hemos dicho, esos son los cambios iniciales que se dan. Después examinar si es que hay vello púbico, si es que hay sangrado vaginal o si es que hay gráfica de crecimiento. Por ejemplo, acá se está evaluando el botón mamario y sabemos que este es el orquidómetro de Prader para medir el volumen testicular. Y bueno, muy aparte de esto, se mandan exámenes como pruebas de estimulación con GNRH o una ecografía pélvica o edad ósea y una resonancia magnética de la silla turca. La ecografía pélvica nos va a ayudar porque está bien ligado esto de la pubertad precoz al síndrome de ovario poliquístico, entonces por eso también se va a pedir. Y la edad ósea se va a evaluar también con lo que, bueno, más que todo, bueno, viendo el, el desarrollo de los huesos, la epífisis y sobre todo el cartílago
de crecimiento, si es que vemos que está próximo a cerrarse, ya eso nos va a indicar que más que todo como que ya va a terminar la pubertad, va a terminar el desarrollo, y lo que se quiere evitar acá es que haya una talla baja. Lo que acá se busca con un tratamiento es que el paciente pueda alcanzar la talla máxima o la talla normal, por así decirlo. Entonces, evaluar el cartílago de crecimiento es lo que nos va a ayudar más con todo para ver si es que estamos como que con tiempo o sin tiempo para hacer un tratamiento. Entonces, las consecuencias de todo esto es el riesgo de una talla final baja o disminuida, el mayor riesgo de cáncer de mama o el síndrome de ovario poliquístico y consecuencias psicosociales, como, bueno, muchas, ¿no? El bullying, baja autoestima, entre otras. Entonces, el tratamiento primero va a ser la observación. Después va a haber análogos de GnRH, como es la ah, tri- triporelina, sí. Esto solo nos va a ayudar cuando es una pubertad precoz de origen central. Si es que es de origen periférico, ah, no va a ayudar en nada. Más que todo, cuando es de origen periférico, lo que se busca es tratar la causa de fondo, ya sea el tumor, el síndrome ovario poliquístico, quistes, entre otros. Después hay personas que dan como que bueno, doctores que dan hormona de crecimiento combinado con los análogos de GnRH, o también se dan los inhibidores de la aromatasa, y esto se usa para impedir el cierre del cartílago de crecimiento, que era lo que estábamos diciendo hace un ratito. Y ya bueno, más que todo ese es el tratamiento. ¿Y hasta cuándo se brinda un tratamiento? Más que todo hasta bueno, si es que lo hemos diagnosticado como que antes de los 8 años, se da hasta los 11 años en las niñas y hasta los 12 años en los niños. Y bueno, hasta ese punto ya se espera haber como que regulado como que el desarrollo normal. Pero también tenemos la otra cara de la situación, que es el retardo puberal, que bueno, es la ausencia de cambios iniciales, o sea, del aumento de volumen testicular y de la telergia en las niñas, a los 13 años en las niñas o a los 14 años en los niños, o si es que no hay progresión en 2 años a partir del inicio puberal. O sea, si es que, por ejemplo, en un niño hubo aumento de volumen testicular, pero a los 7 años y 2 años después no hay más. Entonces, eso también sería un retardo puberal. Y causas tenemos lesiones gonadales, como por ejemplo hay congénitas. En caso de las niñas está el síndrome de Turner y en caso de los niños está el síndrome de Klinefelter. También tenemos lesiones hipotalámicas e hipoficiarias, como por ejemplo un craneofaringioma, un adenoma hipoficiario, o podemos, bueno, más que todo observar acá en la resonancia, o retrasos puberales quizá por desnutrición, también por hipotiroidismo. Y bueno, en el caso de nutrición tenemos acá lo que es tanto la, bueno, obesidad. Bueno, en el caso de la malnutrición tendríamos lo que es la desnutrición y la obesidad, como vemos acá en la imagen. Ahí, espera, ya, antes de pasarlo, lo que se busca más que todo aquí es como que lo que se hace es esperar a ver si es que hay un plazo máximo, como que, por ejemplo, si es que ha pasado 5 años del primero, ya sería un caso muy grave, y acá lo que se va a buscar más que todo es que empiece ese desarrollo puberal. Lo que se hace, por ejemplo, en el caso de las niñas, se va a lograr el desarrollo puberal, si bien es cierto, pero lo que no se consigue es que, bueno, la menarquia aparezca en el rango normal, el cual debería aparecer, de la manera que va a aparecer mucho después. No va a ser un conjunto con todo el desarrollo o toda la secuencia que hemos visto. Entonces, ahora, pasando con el siguiente tema, que es diabetes, obesidad y síndrome metabólico, vamos a tocar cada uno de estos puntos, primero empezando con lo que es la obesidad. De acuerdo sabemos que se va a usar bastante lo que es el IMS, entonces, de acuerdo a los parámetros del IMS, vemos que un normopeso sería menor al percentil 85. Esto de hecho va desde el percentil 5 hasta el percentil 85, porque menos del percentil 5 ya sería una desnutrición grave. En el caso de sobrepeso va del 85 al 95, y en el caso de la obesidad va a ser mayor a 95.
Aquí vamos, si nos guiamos con todo esto de los que son las tablas de crecimiento y desarrollo, por ejemplo, en menores de 2 años un sobrepeso, con la tabla de peso para la talla, vemos que sería mayor a una desviación estándar y en la tabla del IMC igual sería mayor a una desviación estándar. Pero en la obesidad ya sería en ambos mayor de 2 desviaciones. Y en el caso de más de 5 años y más en adelante, el sobrepeso va a ser igual. Con la tabla del IMC acá se usa a partir de los 5 años solo la tabla del IMC. A mayor una desviación estándar, la obesidad a mayor de 2 y la obesidad grave sería mayor a 3 desviaciones estándar. Entonces en los menores de 2 años todavía usamos lo que es peso para la talla. Entonces, tenemos que identificar, hay 3 periodos críticos en el desarrollo para lo que sería la obesidad. El primero sería la gestación y primera infancia. Después tenemos el periodo de rebote de la adiposidad, que esto es entre los 5 a 7 años. Y después ya tenemos el periodo de la adolescencia. Pues hay muchos factores de riesgo. Primero, el componente genético acá es muy importante porque si es que ambos padres son obesos, hay 80% de probabilidades de que el hijo sea obeso. Si es que hay un padre obeso, hay 40% de probabilidades. Y bueno, si es que ningún padre es obeso, igual hay 14% de probabilidades de que el niño sea obeso. Pero acuérdate que si es que ya son dos, es 80, y si es que es uno, es 40%. Después, otras causas que tenemos, por ejemplo, es la macrosomía, si es que el niño es muy grande al nacer, esa es otra causa. Pues también hay fármacos que conducen a una obesidad, como por ejemplo tenemos los antipsicóticos, en este caso, por ejemplo, quetiapina. Otras posibles alternativas es el haloperidol, tenemos el litio. Los antidepresivos, tenemos los antidepresivos tricíclicos, amitriptilina o paroxetina, mirtazapina. Anticonvulsivantes también como el valproato, carbamazepina, gabapentina. También los antidiabéticos, como bueno, sulfonilurias, entre otras, los inhibidores de la captación de serotonina y todos esos. Y bueno, también otro factor de riesgo va a ser la alimentación, ¿no? Como si es que el niño tiene una buena alimentación, ¿no? Otro factor de riesgo también es el sedentarismo, estar mucho tiempo, ya sea con el celular, con la televisión, con la laptop, entre ya, entonces un diagnóstico primero lo que nos va a ayudar bastante es el peso y la talla. Eso va a ayudar bastante porque, bueno, ahí se saca el IMC y después tenemos que evaluar el perfil lipídico, glucosa en ayunas y postprandial, la insulina, también los niveles de TSH, T4, T3, una ecografía abdominal e igual una edad ósea. Y tenemos ciertos signos, por ejemplo, perdón, en un paciente obeso tenemos que las rodillas están muy juntas y los tobillos están muy separados, como vemos acá. También vemos que puede haber como un desarrollo de como de ginecomastia. Y tenemos esto de acá que se llama acantosis nigricans, que va, eso como que una coloración oscura, ya sea en los pliegues, por ejemplo, el cuello, la nuca, las axilas y en la zona inguinal. Y esto nos va a indicar una posible resistencia a la insulina y ya por ahí nos podríamos sospechar de un diagnóstico de diabetes. Pero usualmente como que los papás, los familiares, las personas en general lo podríamos confundir como que es suciedad o como que no es un niño descuidado por los padres, pero no, este es un signo de obesidad y también de resistencia a la insulina. Entonces, ahora hablando de lo que es síndrome metabólico, eso nos va a ayudar ya que va a ser un conjunto de factores de riesgo que permiten predecir en niños y adolescentes la aparición de diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Entonces, la consecuencia, de hecho, la obesidad tiene muchas consecuencias, como la hipertensión, la estatosis hepática, enfermedad cardiovascular en el futuro, diabetes, pero la complicación, la principal y la más grave va a ser el síndrome metabólico, porque eso ya va a ser como que va, por- ay, perdón, ya, hay criterios, acá hay 5 criterios. Entonces, si tiene obesidad, ya le estás dando un criterio positivo al síndrome metabólico. Entonces, esta es la consecuencia más grave que tiene.
Ya, entonces, ahora hablando de los criterios de síndrome metabólica, tenemos la obesidad, que se va a medir por medio de la cintura abdominal, los triglicéridos, el HDL, la presión arterial y la glucosa. Ahora, ¿por qué acá se ve como que un montón de rayas? Porque entre los 6 a 10 años no se va a poder como que hacer un diagnóstico. O sea, de por sí, si es que ves un niño de 7 años, no le haces un diagnóstico porque sí, como porque se te ocurrió. Le haces un diagnóstico si es que tiene criterios como que antecedentes familiares, o si que tiene, bueno, alguno de estos signos, ahí recién. Pero si es que no tiene y se ve como que aparentemente todo normal, no es necesario hacerlo. Ya, en cambio, a partir de los 10 años sí ya va a ser necesario. De los 10 a los 16 años, por ejemplo, tenemos cintura abdominal, va a estar por encima del percentil 90, o criterio de adulto, si es que este va a ser menor, los triglicéridos van a ser mayor o igual a 150, el HDL va a ser menor a 40, la presión arterial sistólica mayor a 130 y diastólica mayor a 85. Y en la glucosa va a ser como que una glucosa al ser mayor de 100 o si es que el niño tiene diabetes tipo 2, o perdón, una sobrecarga oral de la glucosa. Y en mayores de 16 años ya se usa el criterio adulto. En varones la cintura abdominal va a ser mayor o igual a 94 centímetros en el caso de la obesidad, y las mujeres mayor o igual a 80. Los triglicéridos igual va a ser para los menores de 16 años mayor a 150. En el HDL los varones menor a 40 y las mujeres menor a 50. Igual la presión igual la glucosa. Bueno, este es otro signo que también, bueno, acaba de salir. Son las estrías rosadas que pueden aparecer tanto en el abdomen como en las piernas. Y ahora, por último, hablando de lo que es la diabetes, vemos y como sabemos que es un trastorno metabólico condicionado por, ya sea, bueno, primero una hiperglucemia y condicionado a veces a una secreción o como que en ese caso, un trabajo ineficiente de la insulina. Entonces vemos que hay factores que se modificables y factores no modificables. Entonces los no modificables serían ya de por sí la acción sola de la insulina, y los modificables serían la obesidad, la actividad física, la dieta, el tabaco. Esos van a ser los modificables. Bueno, acá está edad, sexo, eso es no modificable. Ya, ¿a quién le vamos a hacer el screening de diabetes? Primero, sabemos que ah, se diagnostica la diabetes con cuatro parámetros. Primero, la hemoglobina glicosilada mayor a 6.5, una glucosa en ayunas mayor a 126, un test de tolerancia a la glucosa que salga mayor de 200 y una glucosa al azar mayor de 200. Y lo que es la poliuria, polidipsia y todos esos síntomas, esos van a estar considerados en un criterio en el caso de un diagnóstico de prediabetes. Entonces, ¿en quién se le hace el screening a la diabetes en el caso de los niños? Un niño que tenga sobrepeso u obesidad más dos factores de riesgo que ahorita vamos a ver. Y esto se le va a hacer a los 10 años o al inicio puberal, y de ahí cada 2 años. Entonces, los factores de riesgo podrían ser una historia clínica familiar de diabetes mellitus en primero o segundo grado, una madre con diabetes mellitus durante el embarazo, diabetes gestacional, grupos étnicos como por ejemplo los afroamericanos, los latinos o los de raza asiática, y signos o condiciones asociadas a insulinoresistencia como acantosis nigricans que vimos aquí. Bueno, y ya, ¿qué hacemos para prevenir la diabetes? El principal y el gol estándar de la prevención es modificar el estilo de vida. Primero, que la paciente vaya a sus controles cuando está embarazada, y sobre todo, ¿cómo se dice? Evaluar bastante cuánto sube de peso, eso es importante. También que haya una lactancia materna adecuada, que sea lactancia materna exclusiva por 6 meses, que se involucre bastante la familia con el niño, ver que hay una vigilancia en la nutrición del niño, que no se pase más de 2 horas en aparatos electrónicos, y con un buen desarrollo psicosocial. Entonces, ahora, ¿cómo se maneja tanto la obesidad, cómo se maneja la diabetes y el síndrome metabólico? Primero, este es un plan como que Dios me olvida el nombre.
Bueno, ya hay muchas partes de este plan ya. Bueno, plan de alimentación, plan de ejercicio y programa para modificar la conducta. Entonces, primero, en cuanto a la alimentación, en la nutrición hay como consejos como desayunar todos los días en el horario establecido, 5 frutas o verduras al día, no comer viendo televisión, a lactancia materna exclusiva, bueno, a dejar lo que son las golosinas, las grasas y tener eso que es el plato ideal que siempre los nutricionistas recomiendan. Ya, todo eso es lo que se va a pedir para el niño. Y en el caso del ejercicio, cuando son niños menores de 6 años, se busca que sean juegos didácticos, ¿no? Y a partir de 6 a 9 años pueden ser juegos más organizados. Y a partir de los 10 años ya que sean más complejos, ¿no? Y bueno, ya un adolescente se busca que haga deportes, no sé, vóley, fútbol, básquet, cosas así. Si bien es cierto, no hay como que, no se sabe el mecanismo exacto por el cual el ejercicio disminuye de peso, pero lo que se ha visto es que disminuye el tamaño del adipocito. Entonces, se busca bastante que hagan ejercicio. Y ahora, en cuanto al tratamiento, si es que al paciente le has dado la dieta, o sea, la nutrición y los ejercicios, y ves que aún tiene uno de estos, o bueno, mínimo uno de estos, como que glucosa basal más de 100, tolerancia oral a la glucosa mayor de 140, insulina resistencia severa, cualquiera de los que está aquí, entonces se va a proceder con lo que es la farmacología. Se va a usar primero metformina. La dosis inicial va a ser de 500 a 850 miligramos al día. Y bueno, la dosis máxima es 2 gramos al día cada 8 a 12 horas. Ya, eso se da por vía oral y se busca que sea aproximadamente 15 minutos antes de las comidas, por ahí. Pero igual, como siempre, se aconseja que estos dos sean los primeros, nunca ir de frente con la farmacología. Si es que tienen alguna pregunta normal, interrumpan y pregunten, no hay problema. Entonces ahora la tercera clase va a ser de trastornos de la conducta alimentaria, que ya lo habíamos visto bien brevemente, ustedes también lo han visto, pero acá se extiende un poquito más. Mira, a un trastorno de la columna de la conducta alimentaria se va a definir como, bueno, es que todo va a ser una afección psicosomática en la cual, como ya sabemos, hay un problema o un miedo a subir de peso y bueno, está muy sobrevalorado lo que es la delgadez. Y bueno, básicamente eso va a traer consecuencias muy graves a la paciente. Los factores de riesgo va a ser más que todo primero en mujeres. Se dice que es en relación mujer a hombre 10 a 1. También en pacientes que tengan menarquia con IMC bajo. Y tenemos factores predisponentes, factores de mantenimiento y factores precipitantes. En el caso de los factores predisponentes, como su nombre dice, está la predisposición genética, está la actitud y cultura familiar, está la depresión. Aquí también están los rasgos de la personalidad, si es que ya hay como una predisposición, como dice. En el caso de los de mantenimiento está la inanición, está la crisis familiar por causa o no de la enfermedad, la interacción social anómala. También tenemos acá lo que es la iatrogenia. Y por último, los factores precipitantes. Tenemos bueno, las pérdidas familiares, problemas de modulación en la esfera sexual. De por sí el aumento de peso va a ser un factor precipitante, entre otros. Entonces, hay que evaluar bastante lo que son los marcadores tempranos biológicos. Por ejemplo, primero una baja de peso sin causa aparente, una ausencia de la menarquia, ya sea primaria o secundaria. Está la hipercolesterolemia, hipercarotenemia. Bueno, también, bueno, podríamos, no sé si es que se dice exactamente como un marcador temprano, ¿no? Pero los síntomas de mayor sensibilidad al frío, todo eso también. Pero más que todo, ausencia de la menarquia, hipercolesterolemia, hipercarotenemia y la baja de peso sin causa aparente. Entonces, tenemos lo que es en el diagnóstico de anorexia nerviosa, se va a basar más que todo en los criterios, los DSM-4 y 5, de hecho, y el CIE-10. Entonces, el DSM-5 nos dice que es un rechazo a mantener el peso corporal mínimamente normal para la edad y la talla, el miedo intenso a ganar de peso o convertirse en obeso, incluso estando por debajo del peso normal,
Ya si es que llega, por ejemplo, a una nutrición grave, es un percentil menor de 5 del IMC, eso ya sería más preocupante. La alteración de la percepción de la silueta corporal, importancia de la autoevaluación, negación del peligro del comportamiento que está teniendo. En el caso, bueno, no, en el caso de, ese es el DSM-5, pero hay el DSM-4, sí nos va a considerar la amenorrea. No, esperen, todo ese tiempo he estado diciendo menarquia, amenorrea, disculpen, amenorrea. Aquí está, ahí ya. En el DSM-4 sí se considera la amenorrea como un factor como diagnóstico, pero en el DSM-5 ya se ha anulado, entonces por si acaso tenganlo en cuenta eso. Ya, y en el caso del CIE-10 tenemos pérdida significativa del peso, o sea, ya un IMC menor de 17, la pérdida de peso está originada por el propio paciente. En el caso de la anorexia nerviosa, por ejemplo, dejando de comer, o también se puede considerar lo de los vómitos, también está considerado como una forma de pérdida de peso por el propio paciente. Distorsión de la imagen corporal también es una. Y olvidaba decirles que hay dos tipos de anorexia, la purgativa y la restrictiva. La restrictiva, en este caso, la paciente deja de comer y no come absolutamente nada. Y la purgativa va a ser cuando va a hacer uso, por ejemplo, de los comportamientos como vómitos y todo esto. Entonces hay que recordar, porque al final en la bulimia también hay estos dos tipos, pero difiere un poquito. Ya. En la bulimia nerviosa tenemos igual en el DSM-5 la presencia de atracones recurrentes, y un atracón se va a caracterizar por ingesta de grandes cantidades de alimento en un corto periodo de tiempo, sensación de pérdida de control sobre la ingesta del alimento, conductas compensatorias inapropiadas de manera repetida. Aquí es principalmente saber lo de los vómitos, o si es que no hay vómitos, se ve lo que es ejercicio intenso o recurrir al uso de laxantes y todos eso. Los atracones y las conductas compensatorias tienen lugar 2 veces por semana durante 3 meses, y la autoevaluación está exageradamente influida por el peso y la silueta corporal. Y en el caso del CIE-10 tenemos lo que es la preocupación continua por la comida. Más que todo, en el caso de la bulimia, la paciente casi siempre va a estar pensando en lo que es la comida y cuánto va a comer y qué es lo que va a pasar después, y ahí es donde se generan los atracones. Después el intento de contrarrestar el aumento de peso por los vómitos, los uso de laxantes, ejercicio intenso y el miedo exagerado a engordar con fijación de un dintel de peso inferior al que tenía antes de la enfermedad. Y pueden existir antecedentes previos de anorexia. Entonces, en la clínica, primero, aquí está lo que se ha dicho, que es mucha sensibilidad al frío. Vamos a tener también lo que es osteopenia o fracturas más fáciles en algunos casos. Tenemos anormalidades en el EKG, como es por ejemplo, una prolongación del intervalo QT, y esto nos puede dar una taquicardia ventricular, que más comúnmente es el torsades de Pons, y eso ya es algo un poco muy grave. Después tenemos lo que es la depresión del segmento ST también, reducción de la masa ventricular, prolapso de la válvula mitral, retraso en el vaciamiento gástrico, trombocitopenia o anemia normocítica normocrómica, hipercolesterolemia, bueno, hipercarotenemia y muchos más, pero esos son los principales, igual la osteopenia también. Entonces, ya antes de pasar al tratamiento, en caso de un diagnóstico, acá es importante preguntar tanto al paciente como a los papás, ¿no? A los papás preguntarles primero cuándo ellos identificaron la baja de peso extrema, y preguntarle cómo fue su crecimiento y desarrollo desde niño, cómo fue su nutrición, cómo estaba acostumbrada a comer antes de que apareciera el trastorno. También a la paciente o al paciente, preguntarle más que todo su régimen de alimentación que ha estado teniendo, si no ha estado teniendo, todo eso. Y entonces en el tratamiento se va a centrar en 3 pilares: el pilar nutricional, el psicológico y el farmacológico. El nutricional, primero se busca normalizar el estado
nutricional, o sea, el IMC entre 10 y 75, a llevar una dieta equilibrada y romper la secuencia ayuno, atracón o vómito purga. Entonces, acá primero lo que se busca es que la paciente acepte el tratamiento desde el inicio, porque si es que no lo acepta desde el inicio no va a funcionar. Entonces, se busca también qué comidas de repente le gustaban antes, como para llamar un poco la atención. Y el plan dietético inicial es de 1000 a 1600 calorías y el ritmo de aumento debe ser entre 250 a 500 gramos por semana. Después, en la esfera psicológica se busca normalizar la imagen corporal, solventar conflictos y disfunciones, tratar la psicopatología asociada y mejorar la autoestima, una intervención orientativa y terapéutica con la familia. Esto debe ser algo global. Y en el caso de lo farmacológico, si es bulimia, hay algunos antidepresivos que pueden ayudar. Y en la anorexia hay ansiolíticos y antipsicóticos que pueden ayudar. Ahora, ¿cuándo se busca derivar más pronto a lo que es un instituto de salud mental? Cuando vemos que la paciente ya tiene una depresión severa, cuando vemos que ha intentado atentar contra su vida, suicidio, cuando ya es una desnutrición grave, como tan grave de un IMC menor al percentil 5, y bueno, más que todo cuando vemos que también tiene hipotensión, bradicardia. Todos esos signos ya nos van a decir que tenemos que empezar con la espera psicológica cuanto antes, o ya de por sí derivar a un instituto de salud mental. Y se hospitaliza en el caso de hipotermia, bradicardia, a enfermedades interrecurrentes, empeoramiento, intento de suicidio también. También cuando vemos que los papás, bueno, la familia o los encargados no son como que no están totalmente disponibles como para poder darle un cuidado de todo el día a la paciente, y ya también se busca hospitalizar mejor. Y por último tenemos el hipotiroidismo congénito. El hipotiroidismo congénito va a ser la causa más frecuente de retraso mental prevenible. Y ahorita vamos a ver por qué. La tiroides va a ser la primera glándula endocrina que se va a desarrollar más que todas las 24 semanas de gestación. Y las hormonas tiroideas van a ayudar a lo que es el desarrollo del sistema nervioso central, como la proliferación y migración de los fibroblastos, el crecimiento de los procesos axonales y dendríticos, los circuitos y conexiones neuronales, mielinización y producción de relin. Entonces, la fisiología tiroidea es que el 95% va a ser producción de T4 y el 5% va a ser producción de T3. Pero después el T3 va a ser el que tiene más tareas, mayor funcionamiento. Y el T4 va a actuar como una prohormona. Entonces al final puede haber más T4, pero el T3 es como que más importante, por así decirlo. Entonces va a haber una clasificación de lo que es el hipotiroidismo congénito. Va a ser primario, ya sea básicamente por problemas de la tiroides, secundario a la hipófisis y terciario por el hipotálamo. Entonces, en el caso del primario, la principal causa va a ser la ectopia tiroidea. Esto vino en un pasito el año pasado, ¿no? Y también creo que vino en un parcial. Entonces es importante. Primero, el 60% de primario va a ser la ectopia, el 20% va a ser por agenesia, y después hay otras causas, pero esas van a ser las dos principales, siendo la más importante la ectopia. Y ya, entonces ahora, pasando a la clínica, vamos a tener que el bebé primero va a tener las fontanelas abiertas, después va a tener el pelo ralo, como podemos ver acá, tiene edema palpebral, tiene macroglosia, tiene un abdomen así como globuloso, embalonado. Ah, ya en cuanto al funcionamiento, debe tener un estreñimiento, y usualmente el primer signo de hipotiroidismo que va a presentar es una hernia umbilical. Pero no todos los niños que tienen hipotiroidismo congénito van a presentar toda esta clínica. Entonces, por eso hay que hacer un diagnóstico y un tamizaje que vamos a hablar más adelante. Entonces, primero el diagnóstico se hace a través de TSH, T4 libre, T4 total, edad ósea, ecografía tiroidea, mamografía, aquí, como vemos acá. Y bueno, si es que dosamos TSH y T4 libre, y por ejemplo vemos TSH está normal, en el hipertiroidismo
la TSH está baja y la T4 libre está alta. En el hipotiroidismo primario, ya T4 libre está baja y TSH está alta, y si es que es secundario, pues ambos van a estar bajos. Pero esto no nos va a ayudar ya que si es que es una causa de retraso mental, tenemos que tratar de prevenirlo al toque. Entonces, lo que nos va a ayudar va a ser el tamizaje neonatal. Esto se hace como aproximadamente desde el 2002 y se va a hacer a partir del tercer al quinto día de vida. Y lo que se hace básicamente es dosar TSH. ¿Y cómo se va a usar? Teniendo una muestra de la planta del pie del neonato, como vemos aquí, entre el tercer al quinto día de vida. Pero en caso sea un bebé prematuro, o sea, menor, en este caso menor de 32 semanas, si es que son gemelos, si es que el niño tiene síndrome de Down, si es que ha tenido transfusión sanguínea, si es que se ha recibido compuestos iodados, se repite entre la segunda y la cuarta semana. Más como que exacto en el día 14 que se pide. Entonces, ¿esto cómo se hace? Se toma una muestra y hay tres posibles resultados. Si es que el TSH es menor a 10, se dice que es un resultado negativo y se le informa a los padres y todo bien. Si es que es de 10 a 20, entonces es un resultado dudoso. Y se va a hacer un segundo tamizaje en el cual si ya sale menor a 10 es negativo y se le informa a los padres. Si es que igual vuelve a salir de 10 a 20, ya se deriva a un centro especializado y se le da un tratamiento porque ya se toma como que sí. Y bueno, en caso que salga mayor a 20, igual esto ya es un resultado positivo, se deriva a un centro especializado tanto aquí como acá. Entonces el tratamiento va a ser levotiroxina antes de los 15 días de vida. La dosis inicial es de 10 a 15 microgramos por kilogramo al día, y en mayores de 10 kilos ya va a ser 100 microgramos por metro cuadrado subcutáneo al día. Más que todo si es que lo que se busca, como acá decimos, levotiroxina antes de los 15 días. Pero si es que el tratamiento de la levotiroxina se da antes de las 6 semanas, el niño tranquilamente puede llegar a tener un IQ de 100. Pero si es que el tratamiento recién lo empiezas al sexto mes, por ejemplo, ya lo que se va a alcanzar es como un IQ de 55 o de menos. Entonces, hay que estar bien pendientes y sobre todo no olvidarse de hacer el tamizaje neonatal. Y ya, eso sería todo. Pero algo que me había olvidado comentarles, me olvidé dos cosas que me acordé mientras estaba hablando. Ya, primero, en el caso de lo que es los trastornos de conducta alimentaria, hay un estudio que se dice que es algo, o sea, no es común, pero es posible que esto aparezca en gemelos dicigotos. O sea, no es común, pero si es que aparece, es posible que aparezca en gemelos dicigotos. Y en el caso de la obesidad, que me había olvidado comentarles, si es que el paciente tiene sobrepeso, no se va a buscar bajar el peso, se busca mantenimiento de peso. Si es que tiene sobrepeso, si es que el paciente es obeso y no tiene complicaciones, igual se busca mantener el peso. Pero si el paciente es obeso con complicaciones, ahí sí ya se va a buscar disminuir el peso, y esta disminución de peso se hace de manera gradual, no se puede hacer de un momento a otro. Y bueno, eso sería todo. Igual, como les dije, son 4 clases por hoy porque el resto es sobre AIEP. Entonces, eso sería todo. Tenía una consulta. ¿Cuándo es su parcial? Creo que me dijeron que era el 9. ¿Saben cuándo es? Es el 9. ¿El sábado? Ya. Ahora, ¿les gustaría hacer como un repaso o prefieren normal? Si prefieren su tiempo para estudiar ya por su cuenta, o sea, ¿qué preferían? O les voy a mandar mejor un formulario, pero igual si desean hacer un repaso está bien. Entonces, si es que no hay más dudas, eso sería todo por hoy. Ahorita no se vayan porque por acá les voy a pasar el link del post.